original. Y si yo combino, por ejemplo, el canal rojo, cuando lo combino con negro, voy a obtener el canal azul. Sí. ¿Sí? No. Sí, lo mismo azul. No, rojo. Si yo con el canal de rojo y lo combino con negro, o sea, póngale todos sus sentidos acá en la clase. Si yo cojo el canal de rojo y lo combino con negro, ¿qué obtengo? Yo recuerdo, la imagen este es el canal de rojo. Si yo lo combino con rojo, tengo el canal de rojo. ¿Sí? Es decir, rojo con negro, me quedo en el rojo. Si combino el rojo con el blanco, no es azul. Es el 100. ¿Sí? Que era este que teníamos acá. ¿Sí? Entonces sencillamente me voy hacia el otro lado del espectro, pero que sigue siempre sacando la misma combinación. Entonces fíjense que de alguna manera es como si yo me paro acá y me voy a combinar hacia el negro que era el mismo color, para combinar con el blanco. Entonces estoy yéndome hacia el fondo 100. ¿El azul en qué va a terminar? El verde, que es el segundo canal. Entonces el verde va a terminar en el 100 y el azul obligatoriamente va a terminar en el magenta, ¿no? Entonces en amarillo, cian y magenta. Entonces cuando yo combino estos tres, pues voy a obtener exactamente la misma imagen, que es lo que estábamos viendo acá. Entonces cuando yo tengo la combinación de amarillo, cian y magenta, obtengo la imagen original. Entonces lo que estoy tratando de mostrarles es que una imagen CMYK es exactamente lo mismo que una imagen RGB. Lo único que va a cambiar es la base que se está tomando para esa combinación de colores. ¿Sí está claro? Aparece un concepto a mi juicio interesante, ustedes dirán. Y es en lo referente a los sistemas de coordenadas. ¿Se acuerda que en la clase pasada también hablamos de los sistemas de coordenadas de la imagen? Entonces habíamos hecho énfasis en que una imagen es una señal de qué tipo. Bidimensional. Es una señal bidimensional, pero es una señal bidimensional que está ¿en dónde? Está en el espacio. A diferencia de las señales que habíamos trabajado hasta el momento, como por ejemplo el audio, o cualquiera de las que trabajamos en el análisis de señales, que eran señales que estaban en el dominio del tiempo, estas serán señales que están en el dominio del espacio. Y fíjense que eso de las señales bidimensionales aplica muy bien, por ejemplo, con lo que nosotros hacíamos del recorte de la imagen. ¿Sí? ¿Qué es lo del recorte de la imagen? Es el área de... El área de interés. Exacto, es cuando yo parto de una imagen original y a partir de esa imagen original voy a visualizar, si se quiere, una sección de esa imagen que tengo. Entonces, para seleccionar lo que llamamos una región de interés. Entonces, aquí, por ejemplo,
se podría ver, bueno, esto era lo que veníamos mirando de los componentes del color. Aquí es lo que vimos de las transformaciones, ¿recuerda? Que podemos llevar la imagen a escala de grises o a blanco y negro, dependiendo de lo que queramos extraer. Y aquí, pues sencillamente estamos extrayendo un fragmento de la imagen a partir de lo que se tiene. Alguien me dijo, ¿se puede hacer automáticamente? Yo le respondí, sí se puede hacer automáticamente, pero, digamos, requeriríamos de inteligencia artificial. Aún así, MATLAB tiene este comando que se llama imcrop, que es algo así como recortar una imagen. Entonces, ¿qué va a suceder? Que cuando yo estoy visualizando una imagen cualquiera, quiero visualizar una más grande. Y cuando ejecuto el comando imcrop sobre esa imagen, yo puedo seleccionar una región de interés dentro de la imagen y con clic derecho puedo recortar, y automáticamente en esta variable icrop, que es el resultado del comando, va a quedar almacenada la subimagen. Entonces cuando yo la visualice, ya no voy a ver la imagen completa, sino voy a ver el segmento que realicé. Pero eso no lo podríamos categorizar dentro de segmentación de imágenes para extracción de región de interés, porque ahí implica inteligencia artificial. En este caso es manualmente el utilizador de la herramienta quien está extrayendo esa región de interés, ¿de acuerdo? Aún así consideré que podría ser una herramienta útil. Vamos a pasar a estudiar lo que es un histograma. ¿Ustedes han oído alguna referencia al histograma alguna vez? Si me dicen que no, nuevamente me están diciendo mentiras, porque yo mismo les enseñé que era un histograma en una señal. ¿Sí lo recuerdan? Pues cuando nosotros hablábamos de señales, había un tipo de señales que eran las señales probabilísticas. ¿Se acuerda de esas señales? Y entonces en la señal probabilística el ejemplo clásico era el ruido, y decíamos va a haber ruido gaussiano, va a haber ruido blanco gaussiano aditivo, o va a haber ruido exponencial. Es decir, el ruido describía una forma y nosotros representábamos ese ruido como una gráfica de un histograma. Entonces el histograma es una representación en la que su eje horizontal nos va a mostrar unas categorías de clasificación de lo que estemos analizando, y su eje vertical va a representar una frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del ruido, yo contaba cuántos ceros había dentro del ruido y creaba una columna para mostrar la cantidad de ceros dentro del ruido, cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres, y se me generaba una señal que me mostraba la distribución gaussiana. En este caso, vamos a utilizar el histograma para hacer un análisis descriptivo de la información que contiene la imagen. ¿Sí me hago entender? Entonces en el histograma yo voy a contar cuántos píxeles de una imagen están dentro de una categoría de color, o más bien dentro de una categoría de luminancia, porque esto lo haremos para escala de grises. En una imagen a color no voy a poder representar el histograma. Podré representar el histograma de la imagen escala de grises resultado de la combinación de los canales de color, o podré representar el histograma de cada componente de color de la imagen, pero nunca de la imagen en color completo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a establecer una escala horizontal que va a representarme el nivel de gris. Esta escala, dependiendo del formato de la imagen, podría estar, por ejemplo, entre 0 y 255, ¿de acuerdo?
Y entonces lo que yo voy a hacer es crear grupos en esta escala y voy a verificar cuántos píxeles van a o corresponden a cada uno de estos grupos. Entonces, por ejemplo, acá yo podría encontrar una barra y esa barra, ¿qué me va a representar? Esa barra me va a representar un número, no sé, 70. ¿Y qué significa esto? Que si este grupo, por ejemplo, es de 0 a 50 de luminancia, me va a decir que hay 70 píxeles dentro de la imagen que están en este rango de la escala de grises, ¿sí? Y entonces acá me va a mostrar para cada uno de esos valores que yo he establecido, me va a indicar la escala de grises o la cantidad de píxeles que están en ese rango de la escala de grises. ¿Sí me hago entender? ¿Para qué me sirve eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dicen? Yo diría que como para hallar una tonalidad de imagen. Para hallar una tonalidad de la imagen. No cambiarle. Realmente el histograma me va a permitir a mí extraer características o indicadores de la imagen, pero no exactamente eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que yo puedo tener dos imágenes diferentes y tener el mismo histograma, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo con eso o no? ¿Por qué? Que pueden tener los mismos colores pero distribuidos de forma diferente. Exacto. Ahí nos vamos a dar cuenta que el histograma es una distribución espacial. Entonces, por ejemplo, mi imagen de 4 píxeles, yo puedo tener este píxel de color negro y este píxel de color negro. ¿Y el histograma de esa imagen cuál sería? Para 0 tengo 2 píxeles y para 1 tengo 2 píxeles. Y esta imagen, donde esto es negro y esto es blanco, es una imagen completamente diferente, pero va a tener exactamente el mismo histograma, porque cuando yo cuente el número de blancos voy a tener 2 y el número de negros también voy a tener 2. Entonces fíjense que yo no puedo llegar a esa extracción de características a través del histograma, porque yo puedo tener diferentes imágenes con el mismo histograma, ¿sí? Pero el histograma sí me puede dar una descripción del contenido de la imagen en términos de luminancia, ¿sí? Y entonces yo puedo clasificar las imágenes en función de su histograma. Otra característica importante es esta, y es que el histograma no contiene información espacial. ¿Y qué significa que no contenga información espacial? ¿Que no me habla del Apolo 13? Quiere decir que cuando yo miro esto, acá me va a decir esto es 2. ¿Qué quiere decir? Que la imagen tiene 2 píxeles blancos y 2 píxeles negros, ¿sí? Pero no me dice en dónde está ubicado, en dónde están ubicados esos píxeles, ¿sí? Significa que a partir del histograma yo no puedo reconstruir la imagen, ¿sí? Esa aclaración la hacemos en este punto porque suele pensarse o suele asimilarse el histograma con el espectro de frecuencias, ¿sí? ¿Qué es el espectro de frecuencias de una señal? Eso sí lo tienen que saber. Y a esta hora no pueden decir que tienen sueño. ¿Qué es el espectral? Es cada una con su potencia. Eso me va a mostrar el espectro de frecuencias de la señal. Entonces fíjense que este tipo de gráficos de histograma
de alguna manera no es potencia, pero me está mostrando cantidad. Entonces, si yo encuentro que esta barra es larguísima, ¿qué quiere decir? Hay más de ese píxel. Que la imagen es casi negra. ¿Sí me hago entender? Y si esta es mucho más alta que la otra, me va a decir que la imagen es casi blanca. Y si son iguales, me va a decir que hay un balance de píxeles blancos y negros en igual cantidad de imagen. Entonces fíjense que hay quienes tienden a pensar que el histograma es el espectro de frecuencias de la imagen. Eso hasta cierto punto tienen similitudes, pero es un error. ¿Por qué es un error? Porque básicamente por esto. Porque a partir del espectro de frecuencias yo puedo reconstruir la señal. En este caso, a partir del histograma, yo no voy a poder reconstruir la imagen que estoy analizando. ¿De acuerdo? ¿Qué información me va a dar el histograma? Fíjense que el histograma se va a ver algo de esta manera. ¿Sí? Entonces, para cada componente de color, me va a decir cuántos píxeles están en ese rango. ¿Sí me hago entender? Y entonces, en función de eso, yo puedo clasificar las imágenes. Por ejemplo, esta imagen que nosotros tenemos acá, fíjense que tiene una gran cantidad de componentes negros. ¿Sí? Por esa razón, el espectro, o más bien, perdón, el histograma, estoy dándome cuenta que está cargado hacia la izquierda, lo que significa que la mayor parte de los componentes de la imagen van a estar en el color negro o muy cercanos al negro. Aquí, ¿qué está sucediendo? Y eso es lo que vamos a llamar una imagen con sombras o sombras oscuras. Una imagen con tonos apagados. ¿Todos están de acuerdo que esta es una imagen de tonos apagados? ¿Sí? Entonces aquí vamos a recurrir un poco a su experiencia como fotógrafos aficionados con el teléfono. Cuando usted toma una foto, para que la foto le salga bien, ¿usted qué debe tener en cuenta? La luz. La luz. La luz. ¿Y cómo influye la luz en su foto? Será más claro, más. Fíjese que si el día está oscuro, ¿será que su foto le sale bien? Opaca. Sí, le sale opaca. Pero aquí va a cambiar un poco el concepto de que salga bien o que salga mal. Porque cuando usted toma la foto con su teléfono, lo que usted está buscando es obtener una imagen para un recuerdo. Yo no sé por qué la gente ya no puede guardar sus recuerdos en la mente, sino en el celular. Pero no tengo nada en contra de eso. Pero aquí en ingeniería cambia un poco la cosa. Por ejemplo, si usted quisiera detectar animales, ¿usted prefiere una foto como esta en la que puede ver detalles del cielo o como esta? Como la de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque detallan más el color del. Porque solo la imagen ya le está creando o le está resaltando a usted la región de interés de lo que usted está buscando. ¿Sí me hago entender? Entonces digamos que cuando usted habla de fotografía profesional desde el punto de vista artístico, esta imagen es una imagen que no es correcta porque no presenta toda la información que hay en la escena, ¿sí? Pero desde el punto de vista de ingeniería, para nosotros eso podría ser deseable porque desde el principio me está segmentando la imagen. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando hacemos experimentos, voy a mostrarles un experimento que vamos a hacer próximamente. ¿Sí? Y entonces, lo que sucedió en esta imagen es que hay una sobreexposición a la luz. Hay tanta luz en la escena que partes de la escena que tenían colores diferentes se van a visualizar como blancos debido a la configuración de la luz. ¿Sí? ¿Usted había visto sombras pálidas? ¿Qué significará una sombra pálida?
La sombra pálida va a suceder. Fíjense que en este caso, en el caso anterior, yo tenía tonos apagados. Y entonces todo esto estará hacia la izquierda del histograma. Cuando yo hablo de sombras pálidas, el contenido de la imagen estará orientado hacia la derecha. ¿De acuerdo? Y luego puedo tener imágenes a contraluz. En una imagen a contraluz, fíjense que yo voy a tener una saturación de negro importante, pero también voy a tener una saturación de blanco importante, que es debida a la luz que está dándole ese efecto de silueta a la imagen que yo estoy trabajando. Y finalmente pues vamos a tener la imagen de distribución homogénea, que es cuando yo voy a tener cubierto todo el rango de intensidad de luz dentro de la imagen. ¿Sí? Porque fíjense que hasta el momento, en todos los casos, yo encontraba zonas donde no tenía ningún píxel dentro de ese rango de iluminación. Una imagen con distribución homogénea pues va a tener el rango completo, y entonces idealmente en fotografía esto es lo que queremos. En ingeniería, ¿será que eso es lo que queremos? Solo hay tres. ¿Solo hay gris en ingeniería? No, zona de interés. Zona de interés. ¿Cómo aplica la zona de interés? También es deseable, ¿sí? ¿Por qué también es deseable? Porque este tipo de imágenes me van a permitir hacer lo que yo llamo segmentación en postprocesamiento. ¿Sí? Fíjense que en todas las anteriores que hemos visto, yo voy a utilizar los conceptos de la fotografía para extraer categorías de la escena antes de procesar la imagen. ¿Sí me hago entender? Entonces yo me aseguro, como en la imagen que le envié a usted, yo quiero capturar la deformación de la parte amarilla de la imagen. Entonces, ¿qué hago? Todo lo demás, incluso el mismo robot, como usted lo puede ver en la imagen, es blanco. ¿Sí? Y entonces ahí yo estoy haciendo un preprocesamiento, o más bien estoy configurando la escena para facilitarme el postprocesamiento de la imagen. Pero también puede suceder que yo capturo la señal completa, como en este último caso, y mediante postprocesamiento, es decir, abriendo la imagen y aplicándole técnicas o algoritmos de tratamiento de imágenes, extraer la información que yo requiera de eso que estamos viendo allí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, ¿cómo se calcula el histograma? Manualmente es muy fácil, ¿no? ¿Cómo calcularían ustedes el histograma manualmente? ¿Perdón? Dos ciclos for, uno para recorrer en X y otro para recorrer en Y, y cada píxel lo comparo contra 0 y 2 y 5. contra la escala que yo haya definido. Entonces yo pregunto para cada píxel, está aquí, 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 aquí o aquí, y lo ubico en un punto. Y voy aumentando el contador de ese rango que yo previamente he definido. En MATLAB es súper sencillo, ¿no? Todo en MATLAB es fácil. Sí, entonces en MATLAB lo que vamos a hacer es sencillamente capturo la imagen, la abro, muestro la imagen y el comando imgist va a mostrarme el histograma de esa imagen que acabamos de presentar. ¿Sí? Entonces
Fíjese que aquí va a suceder algo bien interesante. Miren lo siguiente, voy a comentar esto antes de ejecutarlo y voy a presentarles únicamente esto. Miremos este histograma. Ahí estoy tomando ¿a quién? Estoy tomando la imagen completa de Elena, ¿sí? Pero estoy trabajando con la imagen convertida a escala de grises, por lo que yo les mencionaba previamente. Como el histograma va a ser un conteo de categorías de iluminación de la imagen, entonces trabajamos en la escala de grises. Observemos acá lo que sucedió. ¿Qué tipo de imagen sería esa de acuerdo a lo que nosotros acabamos de proponer? Más centrado. ¿Sería de tonos apagados? ¿Cuál sería? Sería de sombras oscuras. Porque fíjense que yo tengo hacia el tono de los blancos, está en 0, y todo está acumulado hacia la zona de los blancos. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que tener el histograma corrido de esa manera hacia la izquierda me podría representar una imagen de sombras oscuras. Vamos a analizar qué es lo que hace esta línea de códigos. Fíjense que yo estoy tomando la imagen y todos los canales RGB los estoy convirtiendo en ¿qué? En blanco, ¿cierto? Y entonces, al convertir todo esto a blancos, estoy creando esta imagen que nosotros vemos acá. Si la comparo con la original, sencillamente es la misma imagen, pero con este recuadro blanco. En cuanto al histograma, fíjense que aquí no había prácticamente ningún tono de blanco. Cuando yo calculo el histograma de esta imagen, ¿qué va a suceder? Se va a desplazar más a la derecha. Lo va a desplazar a la derecha. Entonces fíjense, este es el histograma original de la imagen original y este es el histograma de la nueva imagen que tiene un recuadro blanco. ¿Qué diferencia ven? Hay menos negros. Pero se veía menos negro con blancos. Casi la diferencia es mínima. Digamos, si yo me acerco acá, puedo ver cómo este pico disminuyó en amplitud. ¿Sí? Es decir, la distribución, fíjense que acá este punto bajó de amplitud. Pero la diferencia más importante es esto acá, no sé si alcanzan a ver. ¿Sí? Que apareció una barra azul exactamente en la zona 255 que representa el conteo del número de píxeles que yo tengo en este recuadro blanco. Entonces fíjense que el histograma será una descripción exacta de la cantidad de píxeles que hay dentro de la imagen que caben en una categoría. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Algún comentario? Yo acá tendría una duda si fuera ustedes. ¿Será que es posible tener el espectro de frecuencias de una imagen? Por el color. Por el color, ¿cómo así? Porque cada color tiene una frecuencia. Ok.
el patrón inverso. Y esto pues correspondía a la señal seno que nosotros estábamos graficando. ¿Cuál será el espectro de frecuencias de una señal seno? Sencillamente, si yo tengo aquí F, me va a aparecer una barra de este estilo. ¿Sí? Entonces, el espectro de frecuencias de esta imagen, como estos son píxeles, pues fíjense que yo puedo analizar hacia allá y hacia allá. Entonces yo puedo calcular el espectro en ese sentido y en este sentido. ¿Sí? Entonces, el espectro en este sentido sería este mismo, y el espectro en este sentido sería ¿cuál? Sería el espectro de una señal escalón, que es como, que sería algo de este estilo, ¿no? ¿Sí? Que es la señal 1 sobre J omega. Entonces, a medida que la frecuencia aumenta, el espectro se hace casi cero. ¿Sí? Y entonces yo podría decir que de esta imagen estoy extrayendo estos dos valores de espectro. Aún así, fíjense que estoy extrayendo dos espectros de la misma imagen. La pregunta sería ¿cómo combinarlos? Y entonces, para combinar estos dos espectros, yo lo puedo hacer con la teoría del gradiente, midiendo el espectro en X y el espectro en Y, y combinarlos como una raíz de sus cuadrados, como una razón de sus cuadrados. Y eso sería lo que se llama el cálculo de la transformada de Fourier en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Pero por ahora vamos a continuar con el histograma de una imagen y vamos a hablar de lo que es la ecualización del histograma de una imagen. Y aquí vamos a entrar en la etapa del procesamiento de las imágenes. Entonces, supongamos que yo acabo de capturar una imagen de sombras oscuras como la que yo tengo acá, ¿sí? Que la llamamos de sombras oscuras porque su espectro está agrupado, perdón, su histograma está agrupado al lado izquierdo, es decir, tiende hacia la parte oscura de la imagen. Y yo quiero redistribuir ese espectro dentro de toda la imagen. Eso es lo que se va a llamar una ecualización de la imagen para producir un espectro o un histograma, perdón, ecualizado. Entonces en MATLAB sencillamente voy a decir que J es igual al histograma ecualizado de la imagen original con un número de niveles de gris al que quiero ecualizar. En MATLAB eso es lo que vamos a tener acá. Entonces yo, por ejemplo, voy a ecualizar con 100 niveles de gris. ¿Qué significa? Que J1 va a ser la imagen ecualizada, y entonces voy a mostrar la imagen ecualizada y voy a mostrar el histograma de la imagen ecualizada. Entonces, cuando yo hago esto, ¿sí se ve la diferencia en el video? Fíjense que esta imagen que yo tengo acá me va a mostrar más detalles que esta que yo tengo acá, sencillamente porque lo que hicimos en este caso fue aplicar un algoritmo que me permitió distribuir de forma uniforme la cantidad de píxeles que están en cada una de las categorías, y eso se vio reflejado en que pasamos de este histograma, que como usted lo puede ver está agrupado hacia la parte izquierda, a este en el que estamos redistribuyendo prácticamente sobre toda la categoría. Si yo cambio este número de separaciones, de cantidad de tonos de gris,
pues también voy a afectar la imagen, ¿no? Entonces ahí está la imagen original y aquí está la imagen ecualizada. Aquí está el espectro original y aquí está el espectro ecualizado. Fíjense que no hay una variación. En el caso anterior, al reducir la cantidad de escalones o de niveles de gris, lo que hice fue forzar una reducción del espectro mucho mayor. ¿Sí? En este caso, como no forcé eso, prácticamente yo conservo el mismo histograma, solamente que en esta sección lo alargo hasta casi llegar al blanco. ¿De acuerdo? Aquí también me afectó el hecho de que en esta imagen yo tuviera este recuadro blanco. Si yo no tuviese ese recuadro blanco, esta distribución hubiese sido mucho más uniforme, que sería el caso de comentar esta línea. Lo que les mencionaba. ¿Sí? Como yo le quité en esta imagen, ya no tengo este nivel de saturación acá de blanco, entonces cuando calculo la ecualización del histograma, lo distribuyo a lo largo de todo el rango de posibilidades de escala de gris, que es de 0 a 255. ¿Hasta ahí alguna duda? Aquí yo tengo este ejemplo, que es la ecualización por canales. Fíjense que aquí ya estaremos tomando cada canal y lo vamos a ecualizar. Al realizar esto, fíjense cómo cambia la imagen. Pues yo tengo la imagen original. Lo que hicimos fue que la descompusimos en canales de color, y después de descomponerla en canales de color, reconstruimos la imagen ecualizada. Fíjense que los colores se ven evidentemente afectados, pero acá nos damos cuenta cómo en este caso el histograma está agrupado hacia la izquierda y en este caso el histograma está distribuido a lo largo de todo el rango. Yo no sé si ustedes habían notado al principio que esto es parte del sombrero. ¿Sí? Acá se ve claramente. Exacto. Sí, la tendencia es que yo pienso que esto es parte del cabello, pero cuando veo la imagen ecualizada, puedo ver esa característica que es parte del sombrero, es un penacho del sombrero. ¿Sí? Y precisamente ese es el objetivo de la ecualización. El objetivo de la ecualización, aquí yo lo estoy haciendo automáticamente con MATLAB, pero pues escribir un algoritmo que lo haga no es complicado, y el objetivo de la ecualización sería ese: en una etapa de postprocesamiento yo pueda extraer características nuevas de la imagen que no son evidentes en el análisis original. ¿De acuerdo? ¿Aquí qué estoy haciendo? Resulta que más allá de eso, digamos, ahí ya tenemos un histograma ecualizado, ya sabemos qué es el histograma, sabemos cómo abrir y cómo aplicar operaciones morfológicas en la imagen, porque cada vez, por ejemplo, eso que hicimos con el recuadro de convertirlo en blanco, eso es lo que vamos a considerar una operación morfológica de la imagen. Pero ahora quiero ir un poco más allá para mirar qué podemos hacer con la imagen. Existen muchas técnicas para calcular bordes en una imagen. ¿Sí? ¿Para qué necesito calcular bordes? En la foto que yo le mandé, por ejemplo, de la pinza, fíjese que una forma de seguir el movimiento de la pinza sería que yo pudiera ver los bordes del dedo que estoy midiendo. ¿Sí? Si yo convierto eso en un borde, en la imagen yo podría hacer un seguimiento de esos bordes, descartando el fondo de la imagen, descartando los colores del robot como tal, para concentrarme únicamente en la imagen que voy a analizar. ¿De acuerdo? Ahora,
para detectar los bordes, yo primero voy a pensar en qué es un borde. Entonces, ¿quién me puede decir qué es un borde? Es un cambio de una tonalidad a otra. De un color. Es un cambio de una tonalidad a otra. ¿Alguna idea adicional a eso? ¿Erian? Puede ser un límite. Ok. En general va a ser eso. En una imagen, un borde es cuando yo paso de una tonalidad a otra. ¿Sí? Cuando yo encuentro un límite en una tonalidad y paso a otra. Pero además de eso, el borde debe cumplir con una característica y es la continuidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo voy a identificar, por ejemplo, líneas rectas o círculos o lo que sea, no solamente debe haber una variación en la tonalidad, porque si yo genero una imagen en la que tenga muchos bordes, es decir, una imagen de ruido, Y cuando hay gris a gris, profe, o digamos algo así como difuminado. eso es lo que quiero mostrarles, que por ejemplo yo puedo tener una variación de tono, pero puedo pasar de un tono 127 a 126, ¿sí? Entonces ahí hubo un cambio de tono, pero es un cambio de tono que es muy sutil como para ser considerado un borde. Entonces, frecuentemente en los algoritmos de detección de bordes en imágenes, yo voy a encontrar con que se utilizan umbrales. Entonces yo quiero detectar un borde, pero voy a decir, para que yo lo denomine borde, tengo que tener una variación entre 100 y 150, o una variación de 50 en la escala de grises. ¿Sí me hago entender? Y entonces cuando encuentro esa variación, inmediatamente digo, ahí hay un borde. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué puede suceder? Que en una imagen que contenga ruido, yo también puedo encontrar dos píxeles distribuidos aleatoriamente cerca y va a haber una variación de ese umbral que yo acabo de proponer. Y fíjese que no es un borde. ¿A ustedes le ha pasado que toma una imagen a oscuras y usted percibe que tiene un fondo como si hubieran sombras o vainas al fondo? Sí, eso no es debido a los fantasmas. Eso es debido a que hay una distribución gaussiana de la luz. Entonces en su imagen se empiezan a percibir agrupaciones de píxeles que tienen una variación aleatoria de colores. Creyendo en eso. Eso se llama en fotografía análoga, y en digital lo conocen como el ISO, la configuración de ISO de la imagen. Entonces la configuración del ISO de la imagen habla del grosor de los granos cuando yo tapo el lente de la cámara y tomo una foto. ¿Sí? Entonces ahí se supone que es el negro absoluto, pero no todos los píxeles se ven negros, sino que me aparece una distribución aleatoria de diferentes tonalidades, todas muy cercanas al negro, pero una distribución. Eso era lo que quería generar acá con una imagen aleatoria. Pues por ejemplo, si yo digo ¿Saben los Pablos los tonalidades? lo que pasa es que este sería el histograma, es decir, si usted se fija, hay barras que van del azul al amarillo, ¿sí? Los que están muy azul van a corresponder a una columna de la imagen, ¿sí? Y los que están en amarillo serán la última columna de la imagen. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí me está mostrando el comportamiento, es decir, esta línea azul, esta y de cada una me está mostrando el comportamiento de una columna de la imagen. ¿Sí? Entonces es como si yo cogiera esta imagen, histograma de estos dos, histograma de estos dos, histograma de estos dos, y así sucesivamente.
Y ahí sí vemos claramente el comportamiento gaussiano que va a tener eso. ¿Qué estamos viendo? Que las componentes, hay componentes principalmente aquí, que son los 0 y 1 que usted vio allá, a los lados, ¿sí? Y existen otras componentes, pero en menor medida. Y entonces ahí me da el comportamiento gaussiano de la imagen, pero de cada columna. ¿Sí? Entonces es más o menos lo mismo, pero presentado de forma diferente. Entonces usted, sí, Ah, estaba completamente en lo cierto. por favor. Sí, o sea, ahí le cabe el análisis de señales. Uy, pero. Sí, entonces fíjense que bueno, aparece un fenómeno que es ese ruido, que yo no lo puedo determinar como un borde, aunque haya un cambio de tonalidad, ¿sí? Y aparece el fenómeno del umbral. Son las dos cosas que nosotros hemos mencionado. Cuando yo quiero calcular una imagen de bordes de una imagen, entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, la detección de bordes utilizando los distintos filtros como Canny, Prewitt, Sobel, que probablemente ustedes ya también han oído mencionar en televisión. Paso a paso. Entonces cuando yo quiero calcular la imagen de bordes, yo voy a utilizar el comando Edge de MATLAB. ¿Sí? Este comando Edge va a recibir la imagen y si yo lo ejecuto directamente, sale un error.